¡Raza! Bienvenidos. Hoy con nuestro, Hola. Hoy con nuestro psicólogo de cabecera. Oye, Ya oye. te volviste nuestro invitado especial. Es psicólogo de raza. Es nuestro primer invitado que mire, repite como silla. promete, bienvenido. Gracias por el ¿Qué? honor. Gracias por la invitación nuevamente. ¿No? Yo disfruto de estar acá con ustedes. Muchas gracias, Enrique. Bueno, muchachos, o sea, también, aparte de lo que hemos hablado muchas veces, nosotros también como humanos, o como tradicionalmente nos criaron, nuestras costumbres, nos enseñaron a que cuando algo falta, a uno le duele demasiado, que en otras culturas puede ser diferente. En este episodio vamos a hablar de ese duelo por una pérdida de un ser querido en específico, ¿no? Que pues a mí me ha tocado, no muchas, pero me ha tocado varias. Entre esas fue la última vez en el 2016 que murió mi papá. Mi papá murió muy joven. Creo que para empezar el episodio quiero contar que sí fue un duelo, pero siento que nos preparó muy bien para enfrentar ese duelo. O bueno, me preparó muy bien, hablo por mí porque pues creo que por los demás no sé cómo fue la transición de ellos con la muerte de mi papá. Hablo de mi mamá, de mis hermanos. Pero por mi parte fue que mi papá me preparó demasiado bien para asumir eso que iba a pasar. Iba a pasar porque pues fue algo que no pudimos hacer nada, ya fue una enfermedad que ya estaba demasiado avanzada. Y mi papá, pues lo que les digo, me preparó muy bien para que yo tenía que ser como, usted ser el fuerte, el que tiene que ¿Vos sos el mayor? mantenerse, ¿no? Pues de mis hermanos. Por parte de él, mi papá tuvo 3 hijos. Pero Soy ellos el son menor mayores. del segundo matrimonio de mi papá. Entonces yo soy hijo único. Y pues entonces se pueden imaginar cómo fue el proceso con mi papá, porque yo quedaba solo con mi mamá. Y pues mi mamá siempre, pues mi papá llevaban junto lo que yo tenía. En esa época yo tenía 29 años cuando murió mi papá. Entonces quiero empezar eso con mi experiencia, como qué fue lo que a mí me pasó, porque siento que mi papá me preparó y me dio esa fuerza que me sirvió mucho como para aterrizar todo y decir, bueno, yo no voy a estar, pero está usted. Nada tiene por qué cambiar. Entonces te doy el paso a Enrique, que ese duelo psicológicamente o cómo es tratable o cómo nace o cómo se enfrenta, ¿qué puedes decirnos de eso? Bueno, más que nada, la psicología, existe una disciplina específica para este tipo de pérdidas, ¿no? Este tipo de dolor, llamado la tanatología, como el otro día estuvimos hablando con Lady y esto. La tanatología, como bien dice, ¿no? Es el área de la psicología o el entrenamiento específico que se le da al profesional para prever las conductas referidas o que te llevan la pérdida de un familiar, ¿no? Porque duelos, existe, hablando de duelos, ¿no? La sensación que es el hecho de perder a alguien no solamente existe cuando pierdes a alguien, sino cuando pierdes algo, cuando te pierdes a ti mismo, ¿no? Lo que estábamos diciendo también detrás de cámaras, perder un trabajo, perder tu identidad, perder una mascota, todo eso conlleva un duelo, ¿no? Pero la tanatología nos habla más que nada, Específicamente. o se orienta específicamente, así es, con respecto a la pérdida de un familiar, ¿no? Existen diferentes circunstancias que también hacen que la terapia sea diferente. Por ejemplo, está cuando es una muerte sorpresiva, cuando tú no te imaginas, no estás preparado de ninguna manera. Un accidente. Un accidente, una enfermedad fulminante, un paro cardíaco, ¿no? Un asesinato, un suicidio. No estás preparado para la pérdida, ¿no? Y esa es una parte. Luego está cuando existe, y esto es más estudiado, más específico, cuando hay una enfermedad. Y ahí se basa con respecto a un diagnóstico. Está la tanatología para la persona que va a fallecer porque tiene un diagnóstico
Y así comenzó el estudio de la tanatología en pacientes con Enfermedades terminales. Así es, VIH positivos y con metástasis en cáncer. Es así como comienza el estudio de la tanatología. Entonces, a partir del diagnóstico está la psicología del enfermo y la psicología del familiar de la persona que tiene el diagnóstico. ¿Y También, cuál es más difícil de tratar? El del enfermo, me imagino. en general, hablando básico, es lo mismo, ¿no? Porque no existe una manera de medirlo. de cómo superarlo. En sí es acompañar, porque depende del esquema afectivo de uno, cuánto tiempo va a sufrir esto y la manera, la profundidad que va a tener el dolor. Bueno, es que no sé, en mi caso no sé, yo solamente lo sentí una vez supuestamente, pero no lo sentí como tal, o sea. ¿Cómo fue el tuyo? Es que fue mi abuela y yo obviamente crecí con mi abuela, yo la quería mucho, pero para mí fue una transición muy fácil. ¿Cuántos muy años tenías? 16 años, 17 años. Pero todo el mundo sufrió mucho y yo no veía ese caos, ¿me entiendes? Para mí fue como, está bien, o sea, Es que son cosas que pasan, o sea, yo lo entendí lo asimilé muy fácil. Sí. Y yo no sé si es que yo asimilo mucho las cosas así, o yo soy muy desprendido para muchas de esas cosas, o no demuestro lo que pienso, no sé qué pasó. Todo el mundo decía, no, como hablen con él, y yo estoy bien, o sea, todo bien, que yo estoy bien. Yo entendí que se fue y ya, se fue. en el duelo hay diferentes elementos que justamente tienen que ver con lo que tú estás contando para ver qué tanto te afecta y cómo va a ser el acompañamiento y más o menos la persona, el profesional que te trata, saber cuánto tiempo más o menos va a hacer este tratamiento o este acompañamiento a tu lado. Por ejemplo, las circunstancias en las que se pierde a la persona. En este caso me parece que tú ya tenías cierta preparación porque me imagino que la persona que perdiste, tu abuelita, era una persona mayor. Sí, pero no, pues o sea, no era tan mayor y nadie se lo esperaba porque fue cuestión de 15 días que se cayó en la ducha. Y así pasó con mi abuelo. Pero bueno, con mi abuelo yo ya estaba acá y estaba aún más desprendido de él. O sea, me dio una noticia y yo como que... Pero nunca ha sido así como lo vive la gente. Pero es por fuerte. tu naturalidad que no eres tan apegado a toda tu familia, ¿o sí? Yo no sé, yo nunca he sentido esa vaina y no sé. Yo creo que todos manejamos el dolor de una forma tan diferente. Y también depende de la circunstancia de tu vida, porque otro de los elementos es la relación con el muerto, con la persona. Pero es que imagínate, yo crecí con ellos. Claro. O sea, supuestamente era para que me hubiera dado durísimo. Y ahí viene el siguiente Pero elemento. fue algo muy o sea, la transición fue muy sencilla para mí. Que también depende de la madurez. Yo creo que si tus abuelos hubieran estado vivos hasta este momento de tu vida y los perdías hoy, hubiera sido diferente tu duelo al adolescente que fuiste cuando tuviste 16 años. Sí, total. Es uno de los elementos también en los cuales nosotros nos basamos para poder saber o prever cuánto tiempo o cómo va a ser tu duelo, ¿no? Y el último, ¿no? Es el entendimiento de la naturaleza del ser humano. También, aparte de tu madurez, también hay que saber cuál es tu filosofía personal. Cómo tú concibes la realidad, cómo ves lo que es la muerte, cómo ves lo que es la vida, cómo entiendes lo que es el amor, cómo entiendes este tipo de cosas retóricas, cómo te lo planteas. Aunque no te lo hayas plantado, siempre todos tenemos una idea. Y depende de esa idea que nosotros tenemos, es cómo vas a vivir tu duelo, ¿no? Y esos son los elementos que el psicólogo tiene que evaluar para saber y prever cómo va a ser tu recuperación, ¿no? Claro. Es que, o sea, Enrique, yo entro ahí también mucho a que uno como enfrenta ese duelo, también tiene que ver mucho con el tema de la crianza. Mucho y por nuestras costumbres. O sea, yo creo que los que somos de Bogotá somos un poco más desprendidos, creería yo, no sé. Y más de la cultura donde vienen mis papás, que son del eje cafetero, son súper fraternales y pucha, y falta alguien, es mejor dicho, le crean a uno esa necesidad impresionante por el otro. Entonces yo creo que también tiene que ver un poquito, no sé si en la psicología si eso tiene que ver el tema de la crianza en específico, cómo le enseñan a uno a amar o a desprenderse o cómo funciona ese tema psicológicamente. Sí, claro. En psicología se podría decir que la idiosincrasia, ¿no? O lo que siempre cuando uno sale de su casa, el nivel de alienación parental que tienes con la cultura familiar, ¿no? Sí. Hay enseñanzas en la familia que se dan a los menores o a los hijos en este caso, o a los hermanos menores, que simplemente tú aceptas como ya hechos,
¿no? Y tú no lo has comprobado y te manejas en tu vida bajo esos preceptos que en tu familia son totalmente aceptados. Ahora, como adulto te toca, pues, no hacer tu propio criterio, pero hay gente que no lo hace. Pero miren que yo tengo como una idea ya un poco más diferente acerca de la muerte porque afortunadamente, lo digo ahora, he tenido 3 pérdidas importantes en mi vida. La primera fue la pérdida de un bebé mío, mi primer bebé, mi primer niña. Y las últimas, pues, fue la muerte de mis padres y fueron muy seguidas. Pero yo creo que uno siempre habla de la muerte. No es muy general hablar de eso, pero yo creo que uno nunca, no está preparado para eso. Hasta que uno no vive en carne propia la muerte de alguien a quien uno ama tanto, realmente no existen palabras, no existe descripción, no existe nada que pueda reflejar el dolor que se siente perder a alguien. Por ejemplo, para mí en el caso de la primera muerte de mi primer bebé, yo quería ser madre, perder algo que creció dentro de mí fue, no tenía de pronto la madurez mental, sabía, o sea... No, ¿y quién la va a tener? O sea, es que es lo mismo que pasa con muchas cosas, que a uno no le enseñan eso como tan específico a sentir, o sea, eso es inevitable, o sea, cada persona... A pesar de que uno, o sea, a pesar de que uno habla de la muerte y sabe que sabemos que somos humanos y que ese es el final de la vida, pues es morir. O sea, todos somos inmortales, pero ya depende de la madurez de que tú vayas construyendo cómo vas a asumir esa muerte. En mi primer pérdida yo no tenía noción, sabía que nos íbamos a morir, pero no sabía que el dolor iba a ser como pasó. Tampoco sé si tuve un duelo bien hecho, bien elaborado. Supongo que pasé por las etapas, ¿no? La negación, la rabia, el dolor, el no saber qué hacer. La culpa que hice mal porque me pasó a mí, porque a la otra, porque la otra novia a mí. Sí, ya empieza a mezclarse lo Empieza religioso. a mezclarse todo, pero ¿y si morimos a dónde vamos? Pero que entonces uno empieza a hacer todas esas preguntas que tú dices, filosóficas, y es cuando uno empieza, yo creo que, a crear en la mente la concepción que puede darle las herramientas para ya tratar la muerte de una forma totalmente diferente. Total. Porque yo tuve esa primer pérdida, pero después pasó las segundas, que fue mi papá y mi mamá, y eso sí que también me dio una revolcada. Eso es como que si viniera el mal y te tiran olas y tú te tratas de levantar y no puedes. No puedes, o sea, es muy diferente que a uno le digan que no ha tenido ninguna pérdida. Tranquilo, todo va a estar bien, no pasa nada, eso pasa. Y también, sí es cierto, cómo lo toman de diferentes formas las personas, porque yo siento que, por ejemplo, también a mi esposo, él se le murió su madre, su padre, pero la elaboración del duelo de él fue totalmente diferente a la mía. Depende del momento, depende del esquema afectivo de la persona en sí, depende, como dijo Johan hace un rato, de la idiosincrasia, de la cultura familiar, ¿no? De la madurez. Muchas cosas hacen que las personas a veces sientan más duelo o menos duelo. En el estudio que estábamos hablando hace un rato sobre las personas en enfermedades terminales, que es donde comienza el origen de la tanatología. Eso es lo de Elizabeth Kohler. Sí, ella sí marca 5 fases, ¿no? Y ella dice que son consecutivas y se dan de esa misma manera. Pero estudios contemporáneos nos indican de que existen personas con un esquema afectivo a veces más corto de lo normal o a veces más extenso, que pueden sufrir solamente 2 o 3 fases, o algunas personas pueden pasar por todas las fases, pero no en la forma en la que Elizabeth lo plantea. Exacto, uno piensa que es lineal, pero no siempre es lineal y no siempre es esa forma tan estructural que uno dice, ay, no, es que es el duelo y empieza acá y termina acá. Inclusive hay otras personas que lo hacen de una forma más complicada, que tienen un esquema afectivo un poco más complejo, que pueden entrar y salir de diferentes fases a diferentes momentos de su vida, ¿no? Y porque este duelo por pérdida de alguien, y más cuando es más o menos los ejemplos que tú das, tus padres o algún hijo, es probable que vuelvas a la profundidad del dolor
en algún aspecto de tu vida cuando menos te lo esperaste, ¿no? Porque cuando supuestamente el duelo pasa es cuando tú estás en la fase de la aceptación. Pero en los estudios últimos que han habido, puede ser que estás prolongadamente en fase de aceptación y de pronto cambias de fase y pasas a la depresión de un momento a otro después de 5 años. Exacto. Ese es lo que se ha descubierto ahora último, ¿no? Pero si quieren podemos ahondar más en estas fases. No sé si tienen alguna pregunta, las nombro como ustedes quieran. Sí. Claro, especificado bien todo. Sí, porque es bien interesante que la gente entienda un poquito qué es lo que le sucede o cómo funciona, Claro, o cómo está investigado psicológicamente. En primera instancia ella nos dice que existe la fase de la negación, que es cuando el cuerpo, cuando tiene una información muy fuerte o muy traumática, intenta de que uno lo supere de la mejor forma, de la mejor manera. Entonces al principio lo niega, porque si tú aceptas eso desde el primer instante que te lo dicen y tomas en cuenta todo lo que conlleva una pérdida, de que no vas a volver a ver a esa persona, te puedes volver hasta loco, ¿no? O sea, se te puede desarrollar alguna patología en ese instante, ¿no? Es por eso que el cerebro mismo tiene sus bloqueadores para que no pierdas la cordura y hace que uno lo niegue en primera instancia. La primera fase es la fase de la negación y muchas veces es donde uno tiene muchos conflictos, ¿no? Conflictos con tu entorno, porque no todos vivimos 2 meses o 2 semanas de negación. Entonces, si he perdido a mi madre y mi hermano tiene 1 semana de negación y yo me mantengo 1 año en negación, es ahí donde se genera la fricción, ¿no? Sí. Sí, bueno, Y lo que tú dices es cierto, porque, por ejemplo, se muere una madre en casa y para la figura materna lo que fue para mí no lo puede ser para mi hermana. O sea, tuvimos 5 formas de ver a nuestra misma madre. Si para ti fue tu mejor amiga, para ti puede ser tu confidente, para ti fue tu juzgadora, para ti. Entonces son duelos que aunque somos hermanos, todos los vivimos de una diferente manera y todos hacen su resolución como bien les parece. Pero no hay una guía, no hay un manual que uno diga, me voy a leer esto hoy y vamos a empezar, porque voy a tratar mi duelo y antiduelo, no. O sea, no hay como tal una guía, que sería muy chévere uno poder llevar una guía. Y sabes qué me parece, o sea, que me pareció bueno amigo, algo que me pareció como muy práctico, escribir. Cada uno tiene su manejo. Cada uno tiene su manejo. ¿Y qué escribías tú? Pero genera... ¿Tu diario? Sí, uno puede como empezar a escribir o en esa escritura empezarse uno a preguntar, bueno, ¿qué pasó? O sea, uno siempre en los dolores siempre es eso, pero ¿será que sí se murió o no se murió? Es como afrontar como ese miedo, como... Pues será que sí, será que no, y más, por ejemplo, nosotros que estamos viviendo los duelos, por ejemplo, los de mis papás, uno dice, está lejos, no vi el cuerpo, todo fue por una llamada. O el clásico, yo no siento que sea muerto. O sea, tú sientes que es más, o sea, es más fácil de haber visto el cuerpo y despedirse del cuerpo que... No sé qué fue lo mejor, porque yo me pongo a pensar si yo hubiera estado, claro, uno se pone a pensar las posibles cosas que hubieran pasado. Yo digo, bueno, si yo estuviera en Colombia con mis padres, si hubiera estado allá con ellos cuando murieron, pues el dolor también del cuerpo, ver el cuerpo caliente, abrazarlo, tocarlo, sentirlo, enterrarlo, verlo, acompañarlo, todo. Y acá no. O sea, acá es como, yo los imagino como si ellos estuvieran viviendo en su apartamento y todavía estuvieran ahí. Sí. Entonces, para mí siguen vivos de mi forma. O sea, yo los veo, los siento, los puedo. Ellos me visitan en sueños, me acompañan y están. Nunca se fueron. O sea, existe un grado de negación que tú necesitas. Exacto, como que ahí necesito... Según la psicología dice que uno no se puede brincar eso porque puede generar algo, otras patologías diferentes. Claro, o sea, es que depende. Las personas se pueden fijar en cualquiera de estas fases. Y el hecho de fijarte en cualquier cosa, o sea, adherirte a eso y no querer soltarlo, te puede llevar a cualquier, que se desemboque algún tipo de patología, ¿no? Depresiones ahí, hay ansiedades. una fase que justamente es la depresión, o sea, es necesario pasar por esa fase, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo, están acá los dos sentados y Camilo ha dado una forma en la que él vivió el duelo y tú estás dando otra totalmente diferente. Y seguramente la de Johan fue es otra. No, y en mi casa se vivieron diferentes formas de vivir. Mi abuelo no quiso volver a la casa, no me acuerdo, por 1 mes o algo así, él no quería entrar. Si te das Y entonces entró de a poquitos, ¿me entiendes? Y Él daba como una vuelta y se iba.
Y es que iba a vivir a otra casa, ¿me entiendes? Y es que uno lo ve porque cuando uno va a un entierro, ¿no? Se muere alguien y ahí está la persona que está en shock. Pero No digamos, a mi mamá le dio muy fuerte y el shock cuando llegamos a la casa después de salir de la clínica, mi mamá fue a la cama de mi abuela y empezó ahí, ¿me entiendes? Ahí a descargar aferrarse a sus cosas. Y pues para mí eso me chocó más porque yo como, mierda, ¿qué está pasando? ¿Me entiendes? Imagínate, si tú te quedas fijado en la ira, puedes desembocar una neurosis. Sí, claro. O te puedes quedar así como exaltado, como, ¿no? Como nervioso, como se le puede decir, ¿no? Si tú te quedas fijado en la negación, como por ejemplo, como un estrés postraumático. Como lo que tú dices de la ira. A mí se muere mi mamá y me da mucho dolor. Yo estoy en dolor. Pero se muere mi papá a los 2 meses y a mí me da rabia. O sea, yo digo, ¿cómo así? Ya yo tenía rabia. Hasta yo le decía a mi esposo, pero ¿cómo así? Porque se muere él también y tenía rabia. Y yo me daba era rabia, ya no me daba dolor, pero volví al dolor y otra vez con rabia. Eso es una Le echas cosa. la culpa a tu hermano que no vio bien a tu papá, le echas la culpa a ti mismo, le echas la culpa a Dios, a la vida, a Colombia, a Estados Unidos, le echas la culpa A Petro. A Petro, Trump. Ya empiezan a escalar todo los lleva culpas. la ira, ¿no? A eso te lleva la ira, a culpar a todo el mundo, sí. Al cangrejo. Un chiste interno del radio. De otros El episodios. cangrejo allá en el cielo, pero yo qué país, Pepe. Entonces decimos que entonces es totalmente diferente para cada persona asumir el duelo. Seguimos con los ciclos. Bueno, claro, después de la negación está la ira. La rabia, la ira. La ira, que como ya dijimos, le culpas a todo, le echas la culpa a ti mismo, ¿no? Y luego viene pues la depresión, ¿no? Es el momento en el que ya tu cuerpo ya no da más y es probable que ahí puedas caer en un cuadro depresivo ya no, o sea, llamado por el dolor, por el duelo, pero te lleva a esa enfermedad, como hablamos en el otro capítulo un poquito, creo que hablamos de eso, y dejas de producir la hormona de la felicidad en tu cerebro y te lleva todo lo que hablamos en el capítulo pasado. Luego de eso viene el final ya es la aceptación, ¿no? Y ahí es cuando uno ya no supera el dolor, simplemente aprende a vivir con él. Aprende a convivir con él. Así es. Cuando ya estás en aceptación es porque ya sabes que no vas a volver a verlo. Encuentras una manera, como por ejemplo lo que hace Lady, de pensar que como ella está acá, piensa que sus papás siguen todavía en el departamento y como que la idea no se le da bien y ella está negando aún que no están. Si ella se ha quedado de alguna manera, necesita ese poquito de negación para poder superarlo, pero si ella se hubiera quedado fijada en esa idea, sería tipo un estrés postraumático, ¿correcto? Cada vez que algo le hiciera, recuerdo como al familiar de Camilo, que quería entrar a su casa y no podía porque recordaba. Si esa sensación persiste por más de 6-7 meses, podríamos hablar de esta patología, ¿no? El estrés postraumático. Y eso sí es como más difícil de superar. Eso es lo que le da a los militares también cuando vienen de la guerra, ¿no? Sí, Claro, son choques tan fuertes. En conclusión, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y acompañarnos de un profesional porque puede desembocar. Sí, nosotros estuvimos en psicólogo. En algo más fuerte. Cuando fue lo de mi abuela fuimos a psicólogo, pero pues, ¿entiendes? No sé ellos cómo lo vieron porque era una sección sola. Pero a mí me habló y me dijo, yo no siento, yo estoy bien, mami. Yo no siento, no soy humano, soy un terminé robot. diciendo a ella, ¿qué necesita usted? Yo la ayudo. Camilo empezó, ¿en qué te puedo ayudar? Este episodio se va a llamar Camilo Corazón de Trapo. Yo no sé si soy muy frío o yo asimilo mucho las cosas, yo entiendo lo que pasa, o sea. En el medio es obvio que uno entiende lo que pasa. Yo ahorita les voy a decir más o menos qué pienso yo hasta ahora con las pérdidas que he tenido, qué he aprendido yo acerca de eso y cómo lo asumí yo y cómo veo el enfoque de lo que fue mi transición con eso. Ya les cuento. Algo muy importante para terminar esta parte, ¿no? Que en el medio de la transición de todas estas fases existe una fase más que se llama la negociación, ¿no? Y en la negociación es cuando tu cuerpo o tu mente decide que
es lo mejor que desea optar para superar esto o para dar la imagen de que lo superaste. Como en el caso de Lady, nuevamente regresamos. Ella necesita esa pequeña cuota de negación. Doy esto, pero... Así es. En el caso de tu familiar que no quería entrar, él tuvo que luchar o con la idea del recuerdo. Exacto. Y entonces esa lucha es lo que él necesitaba para poder llevar su vida de una forma... Pero el hombre sí se deterioró, ¿me entiendes? O sea, Claro. O sea, después de eso el hombre nunca usaba bastón y empezó a usar bastón. O sea, como que... Pero negoció con su propio cuerpo para pasar de ese estado a la depresión, porque lo que tú me dices es más o menos, yo lo puedo visualizar como que se deprimió luego. Sí, el hombre... Pues yo no sé cómo porque yo no hablaba con él ni le preguntaba a nadie por sus cosas. Pero yo sí vi que el hombre era muy fuerte y... Activo. Bueno, eso como que lo achicopaló y empezó a usar bastón. Empezó como, no sé. Y el Eso, bastón era de mi abuela. Entonces yo no sé si él le Claro, llenaba como de eso. caer, como ¿Entiendes? sí, O sea, claro. Por ejemplo, mi papá fue muy activo y cuando empezó con la enfermedad fue impresionante el sentirse tan impotente, de siempre tener fuerza, de ser él, y caminaba y todos los días andaba en bicicleta y lo que hiciera, y empezar a ver con esa enfermedad y a intentar no asustarnos a nosotros. Por eso te digo ¿Y yo en algún momento se los ocultó o siempre les contó? pues que ya a lo último era inevitable porque fue una bacteria que empezó a debilitarlo muy fuertemente hasta dejarlo en una silla de ruedas. Yo ya lo he contado en otros episodios. Pero yo siento que les cuento más o menos cómo yo asumí mi dolor en ese sentido. Es que yo ahora tengo un pensamiento un poco hippie, diría yo, que no sé nada de psicología, debe tener un nombre. Es que yo empiezo a encontrarle el sentido un poco a todo lo que está sucediendo y es un poco de cómo yo manejo mi duelo. Entonces yo sí, obviamente me dolió muchísimo la muerte de mi papá, pero entonces al mismo tiempo yo estaba pensando, bueno, su papá va a faltar, ¿qué va a hacer? O sea, siempre me enseñaron eso, algún día vamos a faltar, usted va a faltar algún día. Bueno, ¿y cómo está preparando usted a la gente para cuando usted no esté? O sea, y eso fue lo que hizo mi papá todo el tiempo lo hizo. Él como que hasta que él sintió que ya no podía más y que ya todos estábamos como medio tranquilos diciéndole, papá, ya no luche más, estamos bien, vamos a estar bien. Cuando él ya sintió eso, mi papá se murió. Yo no había querido viajar en ese mes que él estuvo en cuidados paliativos y el día que viajé, él se murió. ¿Por qué? Porque ya sintió que yo ya me pude desprender, o sea que ya pude hacer algo para avanzar, para él poder descansar. Vuelvo y digo, es algo muy hippie mi pensamiento acerca de lo que me ha pasado a mí en los enfrentamientos de la muerte. Con mi abuelo me pasó igual, yo estaba como de 19 años, 20 años. ¿Cómo asumí yo lo de mi abuelo? Lo de mi abuelo fue algo parecido, como que yo era como la cabeza fría en la familia en ese momento, yo ya estaba trabajando, yo ya estaba como, bueno, parce, usted es el fuerte de la familia y el que ha acomodado siempre la familia desde que yo tengo como un poquito de uso de razón, de que yo soy como el que vamos a hacer algo, vamos a organizar, reunámonos. Entonces yo sabía que yo era el que estaba como, venga. El de la organización. Mi abuelo está mal, está en una clínica, ya no tiene pulmones, mi abuelo se va a morir. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí empecemos a reaccionar un poquito porque va a pasar. Es inevitable. Vuelvo y te digo, me han pasado que me han preparado un poco para asumir eso. Igual que lo de mi mascota. Para mí lo de mi mascota también fue un duelo impresionante. Porque nosotros nos apegamos muchísimo a ella. Y ella estaba muy bien y de un momento a otro en una noche le empezó a dar algo que se la llevó. Fue muy sorpresiva. Entonces, y eso yo, vuelvo y les digo que eso fue como como asumí mi duelo, fue decir, bueno, ¿por qué se me murió la perrita? ¿Qué está pasando ahorita en mi vida que ya como que se hizo a un lado para que nosotros pudiéramos hacer más? Entonces me fui más por ese lado y empezar a encontrarle el sentido de por qué la persona está partiendo de este mundo en ese momento de mi vida. Siempre es importante encontrarle el sentido, en este caso, cada uno su manera, ¿no? Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Todo esto que tú dices, ella
se hizo a un lado para dejarnos avanzar y todo esto, es una forma de organizar los pensamientos, y los pensamientos ordenan las emociones y nos dejan manejarnos de forma normal y poder hacer nuestra vida de una manera normal sin que haya ningún tipo de no sé cómo decirlo, una cojera emocional, ¿no? Porque necesitamos eso, necesitamos seguir, no podemos estancarnos, ¿no? Es difícil entender la muerte desde el punto de vista propio. La vida es tan corta, ¿no? No vivimos ni 100 años. Una vez, nosotros no conocemos, por ejemplo, la historia de tu tatarabuelo. No. Muchas veces no sabemos ni cómo se llama. Y cuántas cosas debe haber vivido esa persona, que es directamente relacionado contigo. Yo me sueño con algo como eso, como inmortalizar algo. Yo ya la vez pasada le estaba comentando a mi esposa eso, de chévere, debe haber un sistema, no es algo que yo creo que se me está ocurriendo solo a mí, de tener un banco contando su historia, o sea, usted a su no sé cuánta generación. Pero es que ahorita es muy fácil, ahorita con Pues un con video grabado. Pero quiero decir, pero que, o sea, le da la loquera a este man y cierran las redes sociales y se va toda la información de nosotros para la miércoles. Pero es que tú puedes guardar eso, no sé, ¿me entiendes? En algo muy lo hace, pues no todo el mundo lo hace, y menos uno tiene acá la nube de iCloud y todo eso para guardar las cosas, si pero hay se muchas cae. personas que cierran Facebook y se va toda la información. No, pero yo te digo que, digamos, grabes algo, una memoria, mire, para la familia. Vuelvo y digo, eso es un sistema que un USB, un disco duro ahorita es así, en 5 años va a ser así, y tal vez ya está la nube, ya no es nada físico. O sea, ¿sí me entiendes? Todo va funcionando así, un sistema de que sea inmortal, de que tú pero puedas... podría ser inmortal. Bueno, ahí les dejo en la cabeza un modelo de negocio. Un Los libro. cuerpos. Un libro. Los libros. Eso es interesante, un libro. Escribir un libro es lo mejor. Yo he escrito ya. Bueno, yo voy a hacer eso alguna vez, y ahorita que voy a ser papá, yo creo que más me impulsa a hacerlo, de que decirle, bueno, esta es mi historia y se la quiero contar personalmente, mire. No, pero él te la va a escuchar, a los que vienen. Claro, ¿te has dado cuenta que a los nietos de tu hijo quizá ya no sepan ni tu nombre? Exacto, porque él te lo va a escuchar. O sea, es... No, y que muy poco probable va a ser no sé, el nieto de uno va a decir, yo quiero estudiar la historia de mi abuelo, ¿no? Uno le va a valer miércoles. No, mira, que siempre me hubiera gustado saber de mi familia. Bueno, eso también es de Sí, madurez, eso no va... A mí siempre me hubiera gustado, y hasta yo le traté de indagar a mi abuelo hasta donde él sabía, y él me contaba mucho de su infancia. Sí, y los me abuelos hubiera chéveres, gustado y me hubiera encantado saber ahí más para atrás. Y por eso yo digo, yo me sueño con algo que Así usted sea por pueda, chisme. que yo en este momento dijera, mire, este es su bisabuelo y dejó este mensaje, puta, contando de dónde venimos, por qué venimos, de dónde, todo, parce, por qué no. Este salió Qué otro tema chévere. para otro capítulo. Sí. Bueno, interesante, sigamos. Es que sean de todo menos fotógrafos. Sí, no sean fotógrafos. A lo que iba con esta, lanzando esta información o esta afirmación de que la vida es tan corta, de que nos cuesta entender la idea de extendernos a eso, ¿no? Ahorita lo que te acabo de decir sobre los nietos de tu hijo es una idea súper, o sea, no te ha costado. Hasta ahorita yo pienso que no la entiendes, porque uno no puede visualizar lo que todavía no pasa. O por lo menos eso. Y le cuesta mucho entender hasta el ser humano que hasta su propia existencia es tan frágil. Y el recuerdo es tan frágil, porque ahorita nuestra realidad está tan latente. Tú y yo estamos viviendo ahorita este tiempo, que pensar en que nosotros ya no existimos, y este vínculo y esta conversación y esta relación que estamos manejando ahorita es un pedazo de tiempo tan ínfimo, ¿no? Por eso, mira, estamos inmortalizando un poquito las ideas que tenemos en este momento. Ojalá YouTube sea para toda la vida y que uno pueda decir en 50 años, ve, nosotros hacíamos Sí, ¿sabes que yo he pensado eso? Yo siempre he pensado que estos capítulos van a quedar grabados y no, cuando sea más viejo, digan, mire, prenda vaina, mire, cuando yo tenía 32, 32. Tenemos, o sea, nuestros yo del futuro van a decir, mire, bacán esas conversaciones que ustedes tenían antes. Mire la calidad, no se ahorita ven que los bien. podemos ver en hologramas, no sé hacia dónde vamos, pero eso también es muy bonito, huevón, usted decir que, bueno, parce, así hablemos mierda lo que hacemos,
y que también le hemos ayudado también a mucha gente, a 2 o 3 personas que uno le ayude con estos mensajes, que se entiendan un poquito acerca de cómo asumir un duelo en esta ocasión. Pero pensar en trascender es lo que nos obliga a darnos una idea de pensar en cómo es el fin de la vida. Y cuando nos encaramos con la muerte de otra persona, nos da herramientas para poder superar esto en el menor tiempo posible. Y sabes que a mí me parece que cuando uno se encara con la muerte del otro, uno se está viendo reflejado ahí cómo va a ser su muerte. Yo les tengo... Y ahí es El donde olvido. uno... Exacto. El olvido es lo que más choca. Yo también personalmente tuve una pérdida de alguien muy querido y a veces cuando la recuerdo a mi tía, que es alguien muy querido, digo, ¿cómo pueden los demás no recordarla como yo lo hago? Sí. Pero es Y que cada eso, y yo persona digo, tiene... me va a pasar también a mí. Y eso va a pasar con todos. Necesito a alguien que Es me que quiera nada- tanto, que me recuerde como yo recuerdo. Nada a mi más tía. de frente, nada más yo me pongo a pensar muchas veces y más aquí en este país, que por ejemplo, yo que llevo mucho tiempo en mi trabajo y decir uno, puta, sin mí en este trabajo no se puede. Al otro día Sí, se se va Y al puede. otro día se baila, Pero por sigue supuesto, todo normal. uno y se siempre acuerdan es- de uno. Sigue Uno todo siempre normal, la gente reemplazable en va y todo viene. lado, Entonces, yo les tengo una reflexión para el final, para que me digan cada uno qué piensa. Y eso es toda una conversación que yo he tenido últimamente con mi mamá. Yo le estoy diciendo porque mi abuelita en estos momentos está sufriendo de Alzheimer y lo tiene como pues, avanzándole. Siendo una mujer que fue demasiado activa, ella la que iba a la tienda, no nos dejaba ir a la tienda, salía al centro a pie, todo. Ella vivía caminando 20 minutos del centro de Armenia, todo lo hacía a pie y fue muy activa y verla ahorita como que está deteriorándose. deteriorándose. Entonces yo me puse a pensar y a decirle a mi mamá que qué pensaba, porque yo vuelvo y digo que es un pensamiento un poco hippie que tengo yo de decir que porque uno en estos momentos no tiene la oportunidad de decir, venga, no quiero ser una carga, no quiero, yo sé que es difícil la decisión, pero decir no, o sea, poder uno decir, yo quiero terminar con mi vida en un momento que sea digno. Quiero que ustedes me digan qué piensan de eso, porque yo he tenido esa conversación con mi mamá y mi mamá piensa igual que yo. Yo digo, cuando una persona siente que ya va a ser una carga, va a ser algo como que llegar a un convenio y decir, no, venga, me quiero despedir dignamente y quiero morir dignamente, no sufriendo, no estando en una camilla por años, no dependiendo de una medicina por años, no ganándome mareos, traumas, ¿sí me entienden? Entonces yo quiero que me digan psicológicamente eso, cómo está enfrentado o cómo están investigando ese tema, porque yo lo que yo estoy tratando de meterme a la cabeza de que mi mamá va a faltar en algún momento, listo, ¿cómo vamos a preparar todo eso? Y yo creo, Johan, que no es, sí, o sea, es bueno tener todos esos preparativos de cómo va a ser ese momento, pero más que nada yo creo que uno, o sea, pues yo creo que a nivel personal, creo que lo más importante que uno debe tener en cuenta es que estamos vivos. Y esto que estamos haciendo ahora que tu mamá está viva, pues aprovecharla, pues amarla, pues está presente, pues ahora vive, para que cuando falte no quede nada por decir ni nada por hacer. Bueno, ese es muy bonito mensaje. Es exactamente el concepto de lo que es la felicidad, ¿no? La felicidad no es un estado. La felicidad muchas veces es el recuerdo de lo que vivimos. Exacto. Y muchas veces no vivimos bien. No un recuerdo vivimos, feliz. y no vivimos porque, por ejemplo, eso es lo que hablamos ahorita de la tanatología. Elizabeth precisamente se da cuenta de esos enfermos terminales que no son vistos. Esas personas que están ahí que no, ellos ya son los enfermitos a los que no veían los médicos, sino simplemente, ese ya hasta que se muere ya, allá en la última. Entonces ella empezó a tener visibilidad de esos enfermos terminales y ahí es donde se viene todo este proceso de la tanatología, de empezar a ver la muerte de una forma tan diferente, ¿no? De empezar a darle voz de darle voz a la muerte, de darle voz a las personas que están en ese proceso de que no son escuchados, porque muchas veces las personas que están pasando ya por enfermedades terminales empiezan a decir, mire mamita, mis cosas están allá, yo quiero que esto se haga, y la gente, no, pero ¿cómo se le ocurre? No hable de eso no va a pasar, usted no se va a morir, no diga eso. Siguiendo con el tema de que, entonces, Lady, que en conclusión, ¿qué opinas acerca de lo que yo A la eutanasia. No, yo sí estoy de acuerdo, en tener una muerte digna,
Sí, que este cuerpo es solo un instrumento, un paso más pues sí, en esta vida terrenal, y si este cuerpo ya definitivamente no funciona, nos veremos en la próxima. Mis perros. En las otras vidas ahí nos vemos. Mi papacho. Papacho el cangrejo Castro. Enrique. Yo. Bueno, cada persona, yo pienso que más que nada orientarnos a la libertad que puede tener cada persona. Pero tú ¿qué harías? He conocido ¿Usted casos, qué haría? primero, he conocido casos de que hay personas que han estado con cáncer, han vivido al mismo tiempo, una persona luchando todo el Yo tiempo conocí para una persona, curarse, perdón, y una persona sin luchar, vivió su vida, simplemente trató de vivir plenamente. Vivieron 8 años luego del diagnóstico las dos. yo conocí una persona, Y el esposo de una tía, el hombre le dijeron cáncer, ya Se murió. 6 meses, el man se murió, de un momento a otro se desapareció. Y el man vivió más que cualquiera, yo creo que está vivo todavía. Y yo era pequeño cuando le dijeron como 8 días, no sé, 6 meses. Y se les apareció. en este caso, sí fallecieron las dos personas que yo conocí. Y una murió dignamente porque no siguió el tratamiento. Y muchas veces el tratamiento del cáncer te deteriora Uy, más. es terrible. Pero la esperanza que tenía la otra persona, la esperanza que tenía de vivir, tenía trombosis, no tenía cabello, ya no tenía un seno, no tenía el útero. Pero esta persona aún seguía con la esperanza de que se iba a curar. Y eso lo es todo, ¿no? Para ella quizás haya sido Sí. todo. Y ella se sintió bien, y ella murió en una cama de un hospital, pero luchó, ¿no? Habría que preguntar en el otro plano si valió la pena la lucha. La otra persona que estamos hablando también murió dignamente según la idea de lo que planteó Johan. Sí. Ella no tuvo ningún estrago, ella tenía cáncer al estómago, nunca se lo dijo a nadie, solo a su hermana. Vivió 8 años tranquila, y cuando ya esto desembocó los síntomas fuertes de la metástasis, porque el cáncer se expande, se va a otros lados, Sí. ella comienza a deteriorarse. Vivió 6 meses después de que toda su familia se entera, pero el diagnóstico lo tenía 8 años atrás. Ella murió enterita, ella murió así como todo el mundo la recuerda. Murió bailando y murió tranquila. Impresionantes esas formas de Pienso asumir. que ella Es también una vivía. decisión, es una de las decisiones de cada uno, cómo quiere manejar su cuerpo y su instrumento de vida. Y digo yo que no sé si necesitamos aprender o desaprender un poco acerca de cómo asumir los duelos, y nos deja eso como conclusión de que cada uno asume el duelo a su manera, cada quien tiene sus formas de dedicarle el duelo, la importancia o no la importancia que tiene acerca de cada situación que le pasa a cada persona. Muchas gracias, Enrique, por estar acá Gracias, como Enrique, siempre. como siempre. Cuando ahí está, vamos a dejar las redes de Enrique, pues es un súper psicólogo. A nosotros nos gusta hablar mucho con él porque pues siempre sabe de todo un poco, y pues esta no fue la excepción. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, raza. Nos vemos en un próximo episodio. Me pregunta. Gracias. Espere. No, ya no, ya no. Volvemos. Ya no. No, ya Bueno, no. no, responda. Porque yo puedo editar eso. No, es molestando. Responde. No quiero. ¿Usted qué quiere asumir? Apúrele que Hasta tengo donde me dé sueño. la vida. O sea, usted dice que No, los pero no. mantengan vivos hasta donde, hasta los últimos. Conectado, ampollado y conectado. Pero porque han apoyado. Una enfermedad terminal. Bueno, eso Con va un para otro. pañal, con pañales. Lo vamos a tratar a profundidad más adelante. Gracias, raza. No, porque es más cuidado al cangrejo que a mí. Camila, un Fidelfi. Cam-